George Mueller, el hombre que doblegó al mundo con oración y fe. La historia del predicador alemán que alimentó a miles sin pedirle dinero a nadie, excepto a Dios. George Mueller nació el 27 de septiembre de 1805 en Kroppenstedt, un pequeño pueblo de Prusia. Su padre, un recaudador de impuestos, tenía grandes planes para su hijo. Formarlo como un exitoso burócrata. Lo inscribió en escuelas de prestigio y lo rodeó de un ambiente estructurado. Pero desde temprana edad, George demostró que su corazón era un campo de batalla. A los 10 años, ya había robado dinero del fondo familiar. A los 14, se entregó por completo a la bebida, el juego y la mentira. A los 16, fue encarcelado por fraude. Su vida estaba marcada por la hipocresía. Estudiaba teología sin conocer al Dios que decía predicar. Lo hacía por conveniencia, por posición, no por fe. El joven George era el retrato del hombre religioso sin conversión. Inteligente, articulado, respetado externamente, pero podrido por dentro. Aunque su madre murió cuando él tenía 15 años, no asistió al funeral porque estaba ebrio y de fiesta. Este fue el terreno donde el cielo sembraría una semilla. En 1825, ya como estudiante universitario en Halle, George fue invitado por un amigo a una reunión de oración en una casa particular. Fue más por curiosidad que por devoción. Pero esa noche, algo lo quebrantó. Jóvenes se arrodillaban, lloraban, abrían la Biblia con pasión. No era la religión muerta que él conocía. Era fuego verdadero, fe viva, autenticidad. Volvió a su dormitorio, se arrodilló y oró por primera vez con sinceridad. Allí comenzó el proceso de conversión. En los días siguientes dejó el juego, la mentira y las fiestas. Su hambre por Dios creció. Leía la Escritura como quien respira. Había nacido de nuevo. Dijo: «Yo era un lobo vestido de oveja, pero esa noche el pastor me encontró». A los 24 años, George viajó a Inglaterra con la intención de evangelizar a los judíos. Allí conoció a un grupo de cristianos llamados los Hermanos de Plymouth, quienes vivían en dependencia total de Dios, sin jerarquías religiosas ni salarios garantizados. Inspirado por ellos, George tomó una decisión radical. No aceptaría sueldo fijo como predicador. Nunca pediría dinero. No contaría sus necesidades a nadie, salvo a Dios en oración. En 1830 se casó con Mary Groves, una mujer con la misma convicción de fe radical. Juntos comenzaron una vida de total dependencia del cielo. Muchos pensaban que fracasaría, pero pronto el cielo comenzó a enviar provisión. Comida, dinero, ropa, todo sin pedirlo, solo orando. En 1834, George y Mary se establecieron en Bristol. Allí George se conmovió al ver la cantidad de niños huérfanos en las calles, hambrientos, descalzos, ignorantes. Oró: «Señor, hazme un canal de tu provisión». Comenzó atendiendo a 30 niños. Luego alquiló una casa, luego otra. En poco tiempo, tenía 5 casas y más de 100 niños. Cada comida, cada cama, cada lápiz, cada zapato, todo era resultado de oración. George nunca pidió dinero. Oraba y llegaban cartas, ofertas, donativos. Pronto el espacio no dio abasto. George oró por un edificio. Dios proveyó el terreno, materiales y obreros. En 1849 se inauguró el primer gran orfanato de Ashley Down. Para el final de su vida, George Mueller había criado a más de 10,000 niños. Una mañana, los niños estaban sentados a la mesa. No había pan ni leche. George oró: «Padre, gracias por lo que vas a darnos para desayunar». A los pocos minutos, un panadero tocó la puerta. Dijo que Dios le había despertado en la madrugada para hornear pan para ellos. Poco después,
El carro del lechero se rompió justo frente al orfanato. Ofreció toda su leche antes de que se echara a perder. Así vivían, día tras día, sin una reserva, sin un plan B, pero con el cielo como proveedor. Los niños no solo eran alimentados y vestidos. George creía que debían recibir una educación integral, académica, práctica y espiritual. Estudiaban matemáticas, lectura, ciencia y, por supuesto, la Biblia. Muchos de ellos salieron a servir como misioneros, médicos, pastores y obreros calificados. Mueller escribía: "Los huérfanos de hoy son los reformadores del mañana". George Mueller documentó más de 50,000 oraciones específicas contestadas, muchas en el mismo día. Llevaba diarios detallados donde registraba necesidades, oraciones y respuestas. Oraba desde las 5 de la mañana, caminando por su habitación, con la Biblia abierta y el corazón sensible. Decía: "El alma se marchita sin oración. La fe se alimenta de la palabra y se fortalece en la presencia". Aunque nunca pidió dinero, George Mueller administró más de $150 millones actuales en donaciones recibidas por fe. Todo fue usado con integridad. Cada centavo era documentado. No había lujos ni desperdicio. Los donantes sabían que sus ofrendas eran bien administradas. George no tenía casa propia, ni autos, ni posesiones de lujo. Su mayor riqueza era ver a un niño sonriendo con una Biblia en la mano y un plato lleno en la mesa. A los 70 años, cuando otros se retiran, George Mueller comenzó una gira misionera por el mundo. Visitó 42 países y predicó a más de 3 millones de personas. Hablaba en iglesias, universidades, plazas públicas. Predicaba sobre fe, oración, dependencia de Dios. Su testimonio conmovía tanto a ricos como a pobres. Durante 17 años, caminó, navegó y predicó incansablemente. George Mueller murió el 10 de marzo de 1898, a los 92 años. Murió mientras dormía, tranquilo, satisfecho. Más de 10,000 personas asistieron a su funeral. Muchos eran adultos que habían sido niños en sus orfanatos. Testificaron que gracias a él conocieron a Cristo y aprendieron a vivir con dignidad. No dejó herencia material, pero su legado espiritual sigue intacto. George Mueller no fue famoso en los grandes círculos políticos ni religiosos. No buscó protagonismo. Su púlpito fue la sala del orfanato. Su púlpito fue el altar secreto de la oración. Hoy su ejemplo inspira a millones, a confiar sin ver, a orar sin cesar, a dar sin esperar, a vivir sin miedo. No es una historia para admirar desde lejos, es una invitación a imitar con valentía. Porque si Dios fue fiel con George Mueller, también lo será contigo. Si este mensaje ha tocado tu vida y ha edificado tu fe, imagina todo lo que Dios puede seguir haciendo a través de cada enseñanza, reflexión e historia que compartimos aquí. No te quedes fuera de lo que viene. Suscríbete ahora